sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en Historias del Cine. Filmadores del mundo, bienvenidos una vez más a su podcast de preferencia, su mejor elección para lavar la ropa, lavar los trastes, hacer la comida, hacer popó o lo que ustedes quieran hacer. Yo soy Galo Sotres, una vez más con ustedes, sigo vivo, no me morí y estoy celebrando las fiestas navideñas junto a mi compatriota, mi amigo de cabecera, paisano de Cuapa, Alberto Román M. Martínez, que es Montes de Oca, pero bueno, me vale verga. Hola Galo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa efusiva presentación. Muy contento de estar aquí festejando el Guadalupe Reyes. Ya tenemos semanas bebiendo. Ya tenemos, maldita sea, maldita sea. Por eso el contenido de Filmadores ha estado medio pedorro, pero no se desesperen. Llegará enero y estaremos arrepentidos y crudos de todas nuestras faltas. ¿Esa es la explicación a que nuestro contenido ha estado pedorro un año? Sí, hicimos el Reyes Guadalupe. Eso sí, verga. Shot, chiste de tío de Alberto. Pero como bien lo dice mi querido amigo, siempre estamos borrachos, siempre estamos felices, así que los invitamos a dos cosas. La primera es que se suscriban, se inscriban, accesen, se introduzcan al grupo de Facebook de Historias del Cine, donde pueden opinar acerca de qué les pareció el capítulo, de qué les gustaría que habláramos, hacernos memes, mentarnos la madre, mandarnos a chingar a nuestra madre en general. Mandar piolines, nudes. Mandar piolines, nudes y todo eso, ¿no? Lo básico de las redes sociales. El link del grupo en Facebook está aquí abajito. Y también la segunda cosa es... Ya se me olvidó. ¿Cuál era la segunda cosa que les iba a decir? Suscríbanse al canal, denle like a la campanita, compartan este podcast, invitan a sus amigos, a sus mamás, a sus tías a escucharlo. Es gratis. Y está bien padrísimo. Esa no era la segunda cosa que... Ah, sí, vayan, sírvanse un trago, agarren una chela, pónganse los audífonos, relájense o escúchenos mientras hacen su chamba godín desde su casa, si son de los afortunados que tienen chamba, o si no, escúchenos mientras van en el pecero o cualquier cosa, usen cubrebocas, muy importante. Pero ha llegado el momento de comenzar, me toca a mí narrar la historia y dice así. ¿Qué historia nos contarás el día de hoy, Galo? Espérate, porque la vez pasada que me tocó narrar la cagué por no seguir mi guión, entonces ahora ya no la voy a cagar. El Resplandor, la tercera novela del aclamado escritor Stephen King, es considerada hasta la fecha una de las mejores obras del autor. Sin embargo, la popularidad... Qué bueno que estás leyendo y no la vas a cagar. Exactamente. La popularidad y éxito de esta historia no se deben al libro en sí, sino a la magnífica adaptación cinematográfica realizada por Stanley Kubrick en 1979 y estrenada en 1980. Una de mis fan favorites, una de las películas de terror mucho. Que más me gusta, no solo de mis preferidas de Kubrick, sino en general en la vida. El Resplandor tiene un lugar muy especial en mi corazón, sobre todo porque sé que es muy debatible esto y Jack Nicholson tiene grandes actuaciones, pero para mí ese güey nació para ser Jack Torrance. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tuve la posibilidad, ya lo había comentado en el episodio de Kubrick pasado, porque hablamos de cómo fue asesinado por los Illuminati. Vayan a verlo y escucharlo. Yo tuve la oportunidad del año pasado, antes de que empezara la pandemia, de ver El Resplandor en pantalla grande por primera vez y ver las expresiones de Jack Nicholson como Jack Torrance. Es algo impresionante, es una actuación espeluznante, magnífica. Grandilocuente. Para mí, ya lo sabe la gente que es ferviente seguidora de este podcast, pero... ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero para mí The Shining es la mejor obra de Stanley Kubrick. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick en esta obra deja a un lado sus mamadoreces de director chingón y genio contemporáneo y decide involucrarse en un género popular, que de hecho es algo que vamos a tocar en la historia, y nos da vestigios de que realmente puede hacer magia con cualquier historia que le pongan en las manos. O sea, creo que si Kubrick existiera en nuestros tiempos y no fuera tan mamón, podría
ser de esos directores que hacen un blockbuster y al mismo tiempo una obra de arte? No lo sé, Rick. No sé si Kubrick hubiera llegado a hacer, por ejemplo, una película de Marvel. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí. En que fue la primera vez que realmente agarró un género tan popular. Ya había agarrado una comedia con Doctor Strangelove, pero también era como una sátira muy politizada. Pero la hizo en blanco y negro. Ya de bueno, ahí... pero porque eran los tiempos del blanco y negro. Pero hizo, digamos, era un género popular, pero sí era una película que estaba más politizada, más, pues más de autor, digámoslo así. Y aquí se arriesgó a hacer un género que pues para él era desconocido. Nunca hizo antes terror y creo que nunca no volvió a hacer. De hecho, es la única película de terror en la historia de... Y sin embargo se convirtió en un clásico del cine de género. Es un clásico del cine de género, ¿verdad? Y es como de esas películas que, así como la escena del exorcista de la niña vomitando y dándole vueltas la cabeza, El Resplandor es de las películas de terror que más referencia tienen en la cultura pop. O sea, ha aparecido en Los Simpsons, en series de televisión, en otras películas como Ready Player One. De acuerdo. O sea, es un hito, es un gran logro y por eso, antes de continuar, tengo que seguir con mi guión porque si no luego la cago y me pierdo. Dale. Que de hecho, este 25 de diciembre, en 10 días, se cumplen 40 años de que la película se estrenó en México porque antes... ¿no? Antes, en los años 80 y 90, se tardaban como 6 meses en llegar las películas a México. Si no es que más, hasta 1 o 2 años se llegaban a tardar las películas. O sea, si era un estreno mamalón de Disney, se tardaba de 2 a 3 meses. Y ya si era un estreno normal de una película X, se tardaba 6 meses aproximadamente. Imagínense eso en la época actual en donde apenas están lanzando el tráiler y todos ya estamos cagados por ver la película. No, la gente ya saca el tráiler del tráiler, que son los teasers, o sea... Totalmente, güey, sí. Pero otros bueno, tiempos. A pesar del éxito que alcanzó el filme y de ser considerada en la actualidad, como bien dijimos, una obra maestra del terror, Stephen King, el autor de la novela en la que se basó la película, tiene una apreciación distinta sobre la adaptación de su novela, por muchas razones, las cuales vamos a comentar hoy. Así es, filmadores, la historia de hoy es acerca de la filmación de una de las películas de terror más icónicas y referenciadas del cine y de la pelea entre dos genios por querer hacer su voluntad a huevo. O sea, fue una pelea de egos básicamente. Esa clásica, que también levanta esa clásica discusión entre qué es mejor, el libro o la película, no solo de El Resplandor, sino siempre con Harry Potter, con El Señor de los Anillos que estábamos hablando del capítulo pasado, o sea, y tal. Y yo sé que hablé de Stanley Kubrick, pero como les dije, además de ser uno de mis directores favoritos, el cabrón estaba más loco que cierto presidente de cierto país en el que vivo, y cada una de las historias que rodean a sus filmaciones, e incluso las que no llegó a hacer, merecen un lugar en este podcast. Totalmente de acuerdo. Kubrick era uno de esos genios obsesivos con la perfección. Cuando ves sus películas se entiende el resultado y se le respeta, pero sí ha de haber sido muy difícil convivir o trabajar con él o bajo sus órdenes, ¿no? Es de esos directores que decías, me gustaría trabajar con él, pero sé que sería un dolor de huevos. Una patada en los tanates, estoy totalmente de acuerdo. Aunque por ahí dijeron que tú y yo no éramos merecedores de decir la palabra Kubrick porque éramos unos imbéciles que representábamos todo lo malo del cine. Sí, que justamente el estar fumando y tomando mientras hablamos de él era como escupirle en la tumba. En su legado. Sí, pero pues me vale verga si eres de esas personas que piensan que no deberíamos de estar hablando de Kubrick. Yo pienso que no deberías de estar viendo el podcast, así que ve a chingar a tu madre, ¿no? De acuerdo. Y así, con esa bonita reflexión, comienza el autodenominado podcast número 1 del cine mundial. Un podcast no apto para mamadores, como lo acabamos de decir, un podcast lleno de historias. Historias del cine. Para entender por qué Stephen King nunca estuvo ni estará feliz con la probable mejor adaptación de sus obras, ya que sabemos que King cuenta con un repertorio de horribles adaptaciones
y que son contadas las que valen la pena. De hecho, además del Resplandor, me parece que Shawshank Redemption, Misery y... It, la versión para televisión, me parece que es bastante digna. En su tiempo no envejeció bien. A mí me sigue gustando, güey. ¿Neta? Sí. Y me gusta infinitamente más que la versión cinematográfica que se estrenó hace unos ayeres. A mí me parece que It, versión 1 de Andy Muschietti, es impresionante. La 2 ya la cagó bien cabrón. Pero tiene que ver más con Stephen King que con el mismo director, porque Stephen King, que es algo que mencionábamos el capítulo pasado, en un libro tú puedes jugar con la imaginación del lector y al momento de llevarlo a una pantalla resulta irrisorio el resultado. Estoy totalmente de acuerdo. Se lee mejor una araña gigante en el papel que verla en una película. En la película ya se ve chafa, ya se ve rara, ya se ve extraña. Hay cosas que, pues sí, en literatura funcionan perfecto. David Mamet, el dramaturgo y... Gran dramaturgo y guionista estadounidense, le llama a eso el factor oh shit, que es para pues, las personas que hacen cine, esa cosa que cuando la escribes, cuando la lees, funciona perfectamente, pero cuando la ves en la pantalla dices oh shit, no funciona, simplemente no se traduce bien al lenguaje cinematográfico o audiovisual. Sí, claro, o sea, porque en el lenguaje literario tú puedes inventar cualquier cosa y funciona y es válido. Uh-huh. Pero en el lenguaje cinematográfico, si no existe la tecnología o algo que haga que esa visión sea real, se va a ver como un títere. Aparte también tiene que ver como este pedo de que cada quien tiene, cuando lees algo, cada quien tiene una interpretación distinta. Por ejemplo, no sé, Las 1001 noches en algún momento dicen y abre la puerta y aparece la mujer más hermosa del mundo. Para mí la mujer más hermosa del mundo es, no sé, Angelina Jolie. Para ti puede ser Britney Spears, cabrón. Sí, exacto. Entonces cuando lo ves en la pantalla es Jennifer Aniston y a ti te saca de pedo y a mí también, ¿me explico? Pasó con Harry Potter, justo con Hermione, que Hermione resultaba ser una mujer cualquiera. Y cuando Emma Watson empezó a crecer y empezó a ser todavía más bonita de lo que era, las producciones tenían que ponerle un look medio feo, medio culero y deslavado para que no se viera como la persona hermosa que es. No sé si esté muy bien que estemos hablando de la belleza de una niña menor de edad, pero sigamos más bien con la historia. Hermione, Emma Watson no es menor de edad y cuando... ¿Era menor de edad cuando te refieres? Yo también era menor de edad cuando salió. Bueno, sí, pon tu safe. Entonces es válido, es safe, es un safe, ¿no? Ajá. Pero bueno, justo para entender por qué King está muy emputado con esta obra, tenemos que conocer el contexto en el que se encontraba el autor cuando la escribió. Por ejemplo, antes de convertirse en un rockstar de la literatura con su libro debut Carrie, Stephen King era un maestro de universidad cualquiera con serios problemas de alcoholismo. Problemas que casi le cuestan su matrimonio y sus hijos, ya que en repetidas ocasiones King ha hablado de cómo él en el pasado era atormentado por sus vicios y no tenía mucho control sobre su temperamento que digamos, además de que le costaba mucho trabajo terminar sus novelas. Si esta descripción le suena, es porque justamente el personaje principal de la historia del Resplandor, Jack Torrance, tiene los mismos problemas. Pum. Lo que siempre hemos dicho y que ya hemos hablado varias veces en este indigno podcast del cine es que... De hablar de Stanley Kubrick. Ajá, escupo... En la tumba. Nos escupo a nosotros mismos. Sí. Es que el arte siempre es un reflejo de la vida del autor, y más cuando se trata de los guionistas o los escritores de la obra, ¿no? Creo que querramos, bueno, aunque no lo querramos, cuando escribes una obra, aunque sea por encargo, siempre dejas algo tuyo que es súper personal y hasta a lo mejor algo que tú no estás consciente que estás dejando, pero lo estás poniendo ahí. En el contenido que hacemos los lunes en Escuela para Cineastas, en los capítulos enfocados en guión, siempre hablo de la visión del escritor y del director, y justamente la visión habla de este tema personal en el que tú imprimes tus propias experiencias en las historias que narras.
Y creo que eso es lo que hace que la obra de arte que generas, aunque suene muy mamador, tenga un significado. Porque si no es algo Y que que cualquiera sea- podría hacer. Que sea también única, ¿no? Muchas personas pueden escribir el guión de una misma historia, pero solo tú la vas a poder escribir de manera diferente, porque nadie cuenta con tus experiencias, tu visión, ni tu forma de ver el mundo. Exacto, pero esa reflexión es el spoiler de leer esta historia. Entonces espérate Ya me tantito. callo a la verga, entonces. Entonces, sin embargo, la idea de escribir El Resplandor le vino a la cabeza a Stephen King cuando él se fue con su familia de vacaciones a un hotel que estaba en boga en ese momento, ubicado en Colorado. Era un hotel en el que iban artistas como Bob Dylan y David Bowie, o sea, como así muy mamador el hotel. Calo Pero- SO3 y así. Ajá, exacto. El hotel casualmente se llamaba Stanley, el Hotel Stanley. ¿En serio? Sí, fuera de mamada. Yo cuando le dije, no mames, el ¿No era el destino. Garage? No era Garage Stanley. Hotel? Y aquí concluye filmadores en general. Sí. Acabo de romper mi sociedad con Alberto. Vámonos ya, apaguemos las luces. Ajá. Güey, yo vivo cerca de Tlalpan y crecí en los 90. El Pirámides, ¿no era el El Pirámides? Garage Hotel era una cadena muy... No sé si respetada, güey. Muy concurrida. Concurrida, respetada Muy no, bien. concurrida. Pero bueno, el punto es que se le ocurrió escribir esta historia porque ellos fueron en invierno y eran los últimos huéspedes. O sea, de hecho, King narra que le tocó cenar con su familia mientras todas las demás mesas estaban con las sillas encima. O sea, eran los últimos huéspedes porque ya iban a cerrar. Pero a mí lo que se me hace curioso es que el hotel se llamaba Stanley, como el director de su adaptación. Kubrick, aunque les Exactamente. duela que digamos Kubrick. Exactamente, como si se tratase de una especie de jugarreta del destino del hotel que inspiró a Stephen King para escribir El Resplandor. Se llamaba como el director que iba a llevar dicha obra a la inmortalidad. A la par que King exorcizaba sus demonios del pasado a través de su tercera novela, Kubrick se encontraba creativamente abrumado tras el tibio recibimiento del público a una de las obras a las que más ganas le había echado y le ha echado a la fecha, que es Barry Lyndon. Para mí, la mejor película de Kubrick, no mi favorita, pero sí la mejor. Kubrick, Creo que es la más exquisita en cuanto así. Como totalmente, así de- es de ese güey meticuloso. diciendo así como vean todos mis superpoderes, perros, chinguen a su madre. Justo hemos hablado ya y ya lo hemos comentado que para Barry Lyndon, Kubrick, provecho, Gracias. le pidió a la NASA un lente prestado para poder filmar la película. O sea, le había echado muchas ganas y sin embargo, pues la gente se aburrió con Barry Lyndon porque sí es medio lenta la película. Sí, es una película lenta, pero es una película que literalmente, sé que voy a sonar así como los de Sumo F7, pero cada Cuadro es de una esa obra de película arte. literalmente Sí, es una pintura. sí es una Literalmente. Y O sea, el güey sí había director ahí y es innegable. No, y de hecho Kubrick se aseguró de que cada cuadro de su película estuviera basado en cuadros renacentistas de la realeza francesa. O sea, sí se basó en obras pictóricas. O sea, está muy cabrón la meticulosidad. Sin embargo, pues estaba deprimido porque dijo, esta es mi obra máxima hasta ahorita, y al público le dio hueva. Suele suceder. Esto hizo que Stanley Kubrick quisiera realizar una cinta que atrajera nuevamente el público a sus obras y aplicó la vieja confiable de hacer una de terror, que era lo que decíamos. Sí, el terror siempre es un género muy amable porque a pesar de que Súper noble. la película sea mala, tiene un público que es bien fiel y que es bien leal. Entonces, pues sí, es como un poco el run and cover, es decir, como esta idea de ir a un lugar seguro, porque sabes que siempre va a haber gente que la reciba con amor. No, y creo que, o sea, es el género más noble porque tú puedes hacer una película de superhéroes y es fácil que la familia vaya con los hijos y la chingada, pero siempre tienes como ese momento en el que dices, se me antoja una de terror. Y escoges, así sea buena o mala, vas a decir, se me antoja esta. O sea, el terror Sí. es como algo súper noble que siempre se te antoja ver.
Totalmente, es el género en el que la gente se arriesga más. Por ejemplo, con el drama o otro tipo de géneros, la gente es como más reacia, como, no Qué sé. hueva, me voy a quedar dormido. Pero el terror, pues generalmente las personas tienen ganas de asustarse. Es como también la comedia, por eso también es un género muy noble. La gente siempre tiene ganas de reírse o también, en este caso, la gente siempre tiene ganas de un buen susto, güey. Por eso son los géneros más exitosos en un cine donde no hay industria, el cine mexicano. Y en cualquier cine Que no sea Hollywood. No, hasta en Hollywood. de Hollywood, güey. Sí. El Universal Pictures se volvió Por los ese monstruos. estudio por los monstruos. Pero, de hecho, los ejecutivos del estudio competidor de... Ay, me lo pudiste haber pedido, pero bueno. Los ejecutivos de Warner ya le habían ofrecido a Stanley Kubrick que se aventara una película del género en 1970, pero él la rechazó porque en ese momento él se creía el Da Vinci del cine y dijo, ni madres, no va a hacer una película de terror. Esta película era nada más y nada menos que El Exorcista. ¿Qué? ¿Qué está Justo pasando, García? venimos con una racha de imagínate estas películas dirigidas Sí. o protagonizadas. ¿Por otras personas? Justo también a Kubrick le ofrecieron por ahí dirigir una adaptación del Señor de los Anillos con los Beatles. Que lo mencionamos en el capítulo El pasado. capítulo Vayan pasado. a ver el capítulo pasado. Y ahora esta, güey, está interesante. El imaginar. Exorcista por Stanley Kubrick. No sé qué también... La verdad es que El Exorcista a mí me parece una película que es impecable en todas sus formas y presentaciones. Pero también, Igual. o sea, también si alguien me dijera, oye, ¿quieres ver una del Exorcista que dirigió Kubrick? Diría, jalo sin ver, güey. Que seguimos con esta tendencia de películas basadas en libros, ¿no? O sea, como que esta rachita la traemos desde American Psycho, luego vino El Señor de los Anillos y ahorita estamos con El Resplandor. De acuerdo. Pero sí está muy interesante eso. Obviamente Kubrick la rechazó, pero sin embargo la vida da muchas vueltas da la vida. Y para 1977, referencia Los caminos de la súper vida anciana, no son lo que yo pensaba, güey. no son lo que yo creía. También está de referencia en algún capítulo pasado que hemos hablado de esa canción. Sí, Vicentico, te amamos. Vicentico, te amamos, nunca cambies. ¿Ya falleció? No mames. No, ¿verdad? Sigue vivo, ok. Para 1997, Kubrick se encontraba leyendo novelas de terror, buscando una historia que lo llenara lo suficiente como para querer adaptarla al cine. Como dijimos hace unos capítulos, Kubrick nunca fue alguien que hiciera historias originales y siempre agarraba historias que lo llenaran tanto basadas en la vida real como Barry Lyndon o la de El Gladiador de Espartaco, o que fueran basadas en libros como Lolita o como Doctor Strangelove, ¿no? Strangelove. Strangelove. Y cabe decir, perdón que te interrumpa otra vez, Galo, que la neta, las obras en las que están basadas las películas de Stanley Kubrick no están tan chidas, güey. Justo es todo el punto de este capítulo, porque Kubrick... Ya me voy a callar sí, a la verga. Sigue, perdón. Cada libro que intentaba leer Stanley solamente lo asqueaba y ni siquiera lo terminaba de leer. Hasta que por fin, y gracias a Warner nuevamente, le llegó a sus manos el escrito del Resplandor, el cual había sido comprado por Warner al año siguiente de que King lo había publicado. O sea, los derechos para hacer película. Y Kubrick quedó tan atrapado por la historia que terminó de leer el libro. O sea, ya, ¿para qué? Es el libro, o sea, esa es una gran publicidad. El libro que terminó de leer Stanley Kubrick, ya con eso vendes un chingo, ¿no? Cabrón. Entonces le habló a los dueños de sus nalguitas, o sea, a los ejecutivos de Warner, porque él tenía el contrato de su alma con ellos, y les dijo, a huevo perros, yo me aviento El Resplandor. Que según los mamadores no podemos expresarnos así, Stanley Kubrick no se expresaba así. Jamás somos unos malditos. Malditos seamos por hablar coloquialmente de Stanley Kubrick. Ya antes de continuar, vamos por el refill. Vamos a hacer un pause. Un pause, sección robada de Jordi Rosado. Refill. Despause. Despause. Y ya que nos refiliamos, sigamos.
Entonces, ya que Stanley Kubrick, dejé prendida la luz del baño, no importa. Stanley Kubrick decidió que sí iba a hacer la adaptación. Este hecho hizo que Warner le pidiera a Stephen King que se aventara el guión de la adaptación, pero a Kubrick no le gustó nadita. De hecho, dijo que el guión estaba muy apegado a la obra original y que si querían seguir adelante con el proyecto, tenía que tener libertad total sobre la historia porque hashtag soy Stanley Kubrick, perros. Warner aceptó y King no pudo hacer nada porque Warner ya le había comprado los derechos de la adaptación, entonces... sí, exacto. Sin embargo, Kubrick, en su buen pedismo, decidió tener una conversación con Stephen King. Le dijo, o sea, como para que, a ver, ¿qué pedo, no? ¿Tú qué esperas? Y en dicha conversación, las cosas se pusieron más tensas que yo en mi semiadolescencia viendo a Jamie Lee Curtis mientras veía Mentiras Verdaderas. Vayan a ver el capítulo de La pesadilla de filmar Titanic para entender esa referencia. En dicha conversación, Kubrick le expresó a King que las historias de espíritus le parecían optimistas, porque si hay fantasmas, significaba que una persona podía sobrevivir a la muerte. A lo que King, después de una larga pausa, le contestó con otra pregunta. ¿Crees en el infierno? Y Kubrick le respondió tajantemente, Nel puto, ábrete a la verga. O sea, no fue así, pero pues yo me imagino que es lo que quiso decir, ¿no? Qué indigno, Gal. Que es muy cierto, o sea... Qué indigno que digas eso de Kubrick. Cuando leí esto sí es como de, güey, sí, las historias de fantasmas es como de... La muerte no es el final. Y... Sí, totalmente de acuerdo. Y Kubrick, de hecho, en su exposición en la Cineteca, por eso traigo, gran exposición, fui a verla 3 veces. Por eso traigo Blazer, porque estoy hablando de Kubrick y, Sí. y voy a la Cineteca. Y te dolió el comentario que nos pusieron. Y me dolió el comentario. Kubrick tenía una frase que era bien chida, que hablaba sobre que para él no existía nada más allá después de la muerte y... todas estas cosas místicas no eran verdaderas, pero que eso para la gente era muy desesperanzador, pero para él era al contrario, para él significaba que nosotros mismos debíamos buscar nuestra propia luz y camino en el universo. Y eso fue justamente lo que empujaba a Stanley Kubrick a realizar y dar lo mejor de sí en cada película que hacía, porque decía, el único momento en la existencia universal que tengo es ahora, y por eso voy a hacer lo mejor que pueda y me voy a poner lo más mamón, y por eso repetía las escenas porque decía, güey, esto es lo único que hay, mañana me puedo morir y voy a dejar de existir, no hay vida después de la muerte, ahorita le tengo que echar ganas. Podríamos decir que... mentalidad de tiburón. Que Kubrick no estaba en el negocio de hacer cine, sino en el negocio de la inmortalidad. Exactamente. Lo podríamos decir. Lo podríamos decir. Ya lo dijiste. Ok. Pero Dicho bueno, está. Después de esto, Kubrick decidió tirar el guión de King a la basura y empezar la reescritura de su propia versión. Y para esto contrató a Diane Johnson, una periodista y novelista que daba seminarios de literatura gótica. De hecho, a ella se le encargó la laboriosa tarea de cortar todas las partes del libro fantasiosas que pensara que no cabían en la película. Ok. Durante la escritura del guión, ambos se basaron en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y de hecho una de las interpretaciones más coherentes del film, dejando a un lado las teorías conspirativas del aterrizaje a la luna y todo eso que platicamos justamente en Los Illuminati mataron a King. Vayan a ver el capítulo otra vez, a Kubrick. Porque King sigue vivo, perdón. Sí. Es como una persona puede descender a la locura debido a su neurosis y sus vicios. Y que tiene mucho sentido con la forma fría de ver la realidad de Kubrick. Decía, los fantasmas existen, ok, sí existen, pero no es por un fenómeno fantástico, sino es porque tú tienes unos pedos emocionales y mentales bien cabrones. Sí, y de hecho de eso va El Resplandor, ¿no? Es como el enfoque que agarró Kubrick. Justamente. Me voy a callar para no spoilear nada. Okay, sí, porque te diría que te vas a sorprender, pero al parecer entiendes muy bien de lo que estoy. Bésame. También soy muy... Sí, vamos a besar. Vamos a tener relaciones. Pauses. Sí. King se mantuvo a raya durante la escritura porque no tenía de otra
y producción del proyecto, pero no fue hasta el momento de elegir el cast de la película donde no aguantó más y la guerra de declaraciones comenzó. Para empezar, Kubrick quería para el papel principal a un actor del perfil de Robert De Niro, Robin Williams o Harrison Ford. Ok. Robin Williams también hubiera estado... Güey, cuando leí Robin Williams dije sí, o sea, además de Jack Nicholson, probablemente Robin Williams sí se lo hubiera comprado. Uh-huh. De acuerdo. Robin Williams, de hecho, creo que se tardó bastante más en llegar a hacer este tipo de personajes como más serios. Más serios. Pero lo hizo muy bien y de ahí y por ahí interpretó a un asesino en esta película que no me acuerdo bien cómo Insomnia. se llama. Pero, ¿la de las fotos? Sí, Insomnia, de Christopher Nolan. No. Insomnia es la de Christopher Nolan, donde están como en Alaska, pero también hizo una película que se llamaba... Ah, claro, del que trabajaba como en un Best Buy o en como un Walmart, en un... exactamente. Y ese güey revelaba fotos. No mames, gran película, y que También. es un asesino en serie. Súper buena película. Vayan a verla. Robbie Williams es un gran actor. En paz descanse. Que en paz descanse. Pero bueno. Sin embargo, se terminó decantando por Jack Nicholson porque acaba de protagonizar Atrapado sin salida. Y esto molestó. Otra gran película. No mames. Estamos hablando de puras mamás grandes películas. Bueno, es que Jack Nicholson también es un pinche campeón. Es un pinche genio. Y esto obviamente molestó de sobremanera a Stephen, porque él quería a un actor con gestos más neutrales, como Martin Sheen o John Boyd, el papá de Angelina Jolie. De hecho, John Boyd sale de papá de Tomb Raider, en la versión de Tomb Raider de Angelina Jolie. Sí, es correcto, ya no me acordaba, pero sí. Y que ahora el güey es ultra conservador apoyador de Trump. Sí, que saca sus videos y sus historias apoyando a Trump. Pero bueno, justamente esos actores casualmente se parecían en ese tiempo, o sea, si tú ves las fotos, a Stephen King. O sea, traían el mismo look de Stephen King. Uh-huh. Que es lo que decíamos de que el actor, como era la obra más personal de Stephen King, que era como de, no, pues es Jack Nicholson, no soy yo, güey. Yo soy el protagonista, pendejo. Pues sí, pero no. Y antes de continuar con la guerra entre ambos, quiero dar 10 datos que hicieron de la filmación del Resplandor algo infernal, porque son como dos historias que me costó mucho trabajo poderlas unificar y por eso es como... Pause. Ajá, pause. Los dimes y diretes y el pedo que es trabajar con Stanley Kubrick. ¿Qué era? Ya, en paz descanse. Sí, exacto. ¿No? O sea, 10 datos que hicieron de la filmación del Resplandor algo infernal, o como Kubrick le decía, otro día de trabajo. Un lunes más. El primer dato es que, a pesar de que la película sucede en algún lugar de Estados Unidos, Kubrick la filmó casi en su totalidad en Londres. Solamente se contó con una segunda unidad para la grabación de los planos generales del Hotel Overlook, que están basados en el Timberland Lodge, ubicado en Oregon, y para la filmación de inicio con el bocho amarillo que va por el... Esas son las únicas dos escenas que se grabaron en Estados Unidos. Kubrick no tuvo nada que ver más que dirigir a la segunda unidad y ya. Tengo 2 datos interesantes ahí, si gustas te los puedo compartir. Suéltalos. El primero es que hay un festival de cine de terror que se lleva año con año. No sé si ahorita por la pandemia se hizo este año, pero... Espérame, tú sigue hablando en lo que voy a apagar la luz del baño. Por favor. Pero es un festival de cine de género, de horror, que se lleva a cabo en el hotel donde filmaron El Resplandor. El segundo dato curioso o interesante es... Ay, chinga, ya me acuerdo del otro dato. Los ejecutivos del bocho amarillo. Que no era un bocho amarillo. Las escenas que grabaron de la carretera y los árboles y la chingada, parte de ese metraje que fue filmado, Kubrick se lo regaló a Ridley Scott para filmar el final de Blade Runner. No mames. ¿Sí? Sí, cierto. Es correcto. Están en una carretera con pinos muy... ¡No! ¡Pum!
Ya acabas de matar todo el capítulo. Bye. Eso Nos es más vemos hasta la interesante próxima. de todo lo que tengo que decir. Sí. Güey, qué cabrón. Sí, Ridley Scott no había podido terminar de grabar y no tenía un final bueno para la película. Y Kubrick le dijo como, oye, yo tengo este metraje, quizá te pueda servir. Se lo roló y de ahí lo usó. Que justo es el final Ridley. que Ridley Scott usa en el final de Director Scott, que es el final bonito en donde se escapan a una zona boscosa. Verga. No mames, qué cabrón dato. Es correcto. No son 10 datos, son 11 datos. 12. porque 12 también datos, dijeron. sí, pero el otro vale verga. No, está bien. Si tienen un cortometraje de terror, inscríbanlo. A lo mejor se quedan y van al hotel a presentar su Al película. Timberland Lodge. Yes. Pero bueno, el segundo dato es que el rodaje empezó en 1978 y duró 14 meses, nada raro para Kubrick. Y esto hizo que otras producciones que habían rentado los estudios Pinewood en Inglaterra se retrasaran. Una de ellas, aquí te va otro dato igual de mamalón que el tuyo, fue Indiana Jones y Riders of the Lost Ark, porque de hecho la escena del Pozo de las Almas, que es cuando descubren una tumba y hay como serpientitas y así, sucede en el mismo set donde se ubicaba el estudio donde Jack Torrance escribía. Ay, güey, qué bonitos esos estudios donde puedes Aquí decir- sucedió la magia del cine Ajá. literal, no Cinemark. No, la magia del cine mundial, las películas que marcaron tu infancia, tu adolescencia y tu adultez. Verga, qué bonito, güey. Es hermoso, es hermoso. A mí me encantan esas uniones, o sea, esos roces de este actor pudo interpretar a tal o que Stanley Kubrick fue considerado para dirigir El Exorcista. Me encanta porque te plantea cómo sería el mundo si de verdad esas películas hubieran sido dirigidas por otros directores que también son cabrones, ¿no? Totalmente Me de acuerdo. apasiona. Y ya hablábamos como de esto anteriormente, como de este pedo de la imposibilidad de ser neutrales con las historias del cine que a veces contamos. Como siempre, pues terminamos siendo románticos al respecto. Es súper romántico. Justo el roce de eso es... Chingue su madre. El tercer dato es que la escena en la que Jack rompe la puerta tomó 3 días de grabación y 60 puertas. Algo que a Monster Inc. no le hubiera gustado. Pero bueno, ya que Nicholson era muy rápido Shot por ese mal chiste. y hábil con el hacha debido a su experiencia como bombero. El cuarto dato es que Kubrick reescribía el guión cada que podía. Tantas fueron las reescrituras que Nicholson dejó de apoyarse en el libreto original y llegaba a las filmaciones para aprendérselo del día. O sea, ya llegó un punto en el que Nicholson dijo, a ver, ¿qué escribiste hoy? Ok, esto es lo que me tengo que aprender. De acuerdo. El quinto dato es que Kubrick, como estaba tan encantado con el trabajo de Nicholson, le permitió improvisar. Solo hay 2 actores a los que Kubrick les permitió improvisar. Uno de ellos fue el del Doctor Strangelove, el de la silla, que es toda la... Strangelove. Strangelove. ¿Cómo se llamaba el actor que estaba en la silla? Ay, no mames. Perdón, ya estoy un poco ebrio y no recuerdo el dato, pero... ¿Cómo se llama este actor? Pero toda la escena del final... Con razón somos indignos para mencionar a Stanley Kubrick, pero sigue. ¿Quién verga me marca? ¿Será Banco Azteca? Seguramente sí. Coppel. Coppel. Es que como ya cerró Best Buy, pero bueno. Kubrick, el sexto dato, no, sí. Justo a la improvisación, o gracias a que le permitió improvisar, tenemos una de las escenas más icónicas del cine moderno, que es la frase de Jack Nicholson diciendo, "Here's Johnny". Esa escena no estaba planeada en ningún guión, en ningún plano, en nada. Ni siquiera viene en el libro. Jack Nicholson, pues, como hemos dicho y como lo decimos en los cursos y en las escuelas de cine, el que el actor se aprenda de memoria las escenas y las repita una y otra vez le permite poder improvisar al grado de que Nicholson en ese momento usó esa frase que era de Johnny Carson. Johnny Carson era como un Adal Ramones de los 70s en Estados Unidos. Ya no los voy a enumerar porque ya se me olvidó qué número vamos, pero el siguiente dato es que por el contrario, el trato de Kubrick a Shirley Duvall fue despiadado.
se la pasaba humillándola por no aprenderse los diálogos y la regañaba todo el tiempo por no estar en las marcas que tenía que estar. O sea, cada vez que decían a sus posiciones y Shelley Duvall se equivocaba, Kubrick le decía, estás bien pendeja. La escena en la que suben las escaleras, el llanto es real, ya que la grabaron 127 veces y lo mencionamos en el capítulo de Kubrick. Este es un récord Guinness de cuántas veces había sido filmada una escena. De hecho, es una de las cosas que quería comentar, pero me esperé porque sabía que ibas a tocar este tema de Shelley Duvall. Creo que es bien sabido que uno de los actores preferidos con los que Jack Nicholson hizo más clic en la vida fue... con los que Kubrick hizo más clic en la vida fue Jack Nicholson. Justamente. Y a la par, la actriz que menos tuvo clic con Kubrick fue Shelley Duvall. Y eso es muy notorio por ahí hay un documental de la realización de El Resplandor, donde se nota muchísimo eso, donde se nota el amor y el cariño que sentía Kubrick por Nicholson y pues como desprecio de Shelley Duvall, que por cierto, hace unos años se reportó que ella estaba en situación pues casi de calle y la hija de Kubrick tuvo que hacer como una vaquita ahí con los fans para ayudarla pues a sobrevivir, a tener una vejez más digna. Justamente a pesar de todos estos roces que tuvieron, Shelley Duvall estuvo eternamente agradecida con Kubrick porque sacó su mejor actuación y Kubrick la quiere, la quiso y toda la familia la quiere porque lo van a entender después de los datos que les diga, pero toda era una estrategia. Obviamente en ese momento se pudo haber interpretado como un trato misógino hacia la actriz, pero, y de hecho en ese documental hay momentos en los que Shelley Duvall dice ya no puedo con el estrés y de repente se agarra y le sale un mechón de cabello y se lo da a Kubrick y Kubrick se caga de risa del estrés que está teniendo su actriz. O sea, ella está teniendo una crisis nerviosa y Kubrick se ríe y le dice, mira cómo te tengo de pendeja ahí. La verdad es que honestamente y personalmente yo creo que Shelley Duvall no era una gran actriz, pero... Lo que hizo Kubrick... O sea, también creo que Kubrick la hizo inmortal. Bien, cabrón. O sea, creo que Shelley Duvall no necesitó ninguna otra película para ser considerada una gran actriz. Por ahí creo que sale en Manhattan de Woody Allen y por ahí en 2 o 3 películas, pero tampoco tiene un repertorio muy grande y sin embargo su rostro y su trabajo está marcado en la historia del cine. Que son esas dicotomías que te hacen pensar, ¿estuvo bien que lo hiciera Kubrick o estuvo mal? Porque a final de cuentas la misma actriz agradece eso que le sucedió. Me recuerda a esa frase de que el dolor es temporal, pero el cine es para siempre. Huevo. El siguiente dato es que El Resplandor fue la primera película en usar Steadicam. Contrataron al inventor de la misma para filmar la icónica escena del triciclo y Kubrick quedó tan encantado que retomó y empezó a grabar otra vez escenas que ya había grabado, pero ahora con Steadicam, lo que hizo que la película estuviera grabada en Steadicam el 70%. Bien, también ya habíamos hablado en capítulos anteriores sobre las innovaciones de los directores para lograr llevar su visión a cabo. Y no te imaginas un Resplandor sin esa icónica escena del triciclo. Y no te imaginas el cine en general después sin Steadicam, entonces creo que está muy bien ahí. El siguiente dato es que la película contaba con otro final en la que el administrador del hotel aparecía frente a Shirley y Danny, dando a entender que él estaba consciente de todos los horrores. Sin embargo, la única persona a la que le gustaba este final era Shelley Duvall, por lo que Stanley dijo que Nela la verga. Si a ella le gusta, quiere decir que está mal. Quiere decir que hay un pedo. Quiere decir que hay un pedo y por eso conocemos el final actual, ¿no? De hecho, él quemó, porque se grabó ese final, quemó esa cinta y pues no es como ahorita que se filtró el final y bla, bla, bla. Ahí no había manera de filtraciones, él quemó la cinta en la que se grabó y dijo, se van a la verga. Pum. El penúltimo dato es que la película le fue muy mal en crítica, al grado de que se decía que iba a ser la primera película del director en mucho tiempo sin nominaciones a premios importantes. Y lo peor es que donde sí obtuvo nominaciones fue en los Razzies. Tuvo nominación a Mejor Película y a Mejor Actuación. O sea,
en los Razzies quiere decir como a la peor actuación. La peor actuación. O sea, Jack Nicholson tuvo nominación al peor actor en una película en ese año. Sin embargo, y como siempre fue el plan de Kubrick, el público sí recibió muy bien el trabajo y de los 19 millones que costó, recaudó 44 millones en su primer fin de semana. Bien ahí, Kubrick. El último dato es que Kubrick fue tan perfeccionista que, aunque no dirigió por completo el doblaje de la cinta en español castellano, sí tuvo la palabra final en todo el proyecto de traducción, incluyendo el cast de los actores. O sea, Kubrick escogió a los actores que iban a interpretar el doblaje y estuvo como de sombra ahí dirigiendo el doblaje en español de España. El dato que ya conocía, Galo, y que aún así me sigue sorprendiendo es el de los premios Razzie. ¿Cómo es posible que una película como El Resplandor haya sido considerada a ser la peor película del año? Eso siempre me deja pensando en las 1001 veces que los pinches críticos 1001 noches se han equivocado, güey. A mí lo que me dejó pensando ese dato fue el hecho de que, no sé, por ejemplo, una película que estuvo nominada a los Razzies recientemente, que fue la de la Liga de la Justicia, independientemente del estreno que vaya a ser, que en 40, 50 años haya unos güeyes como nosotros hablando de la genialidad que fue y que fue nominada, ¿sabes? Porque obviamente tiene que ver el contexto, te dejas llevar por un chingo de cosas y probablemente si nosotros estuviéramos haciendo este podcast en 1980, no sabemos si estaríamos diciendo que El Resplandor fue una mierda o no, güey. Dice Alejandro González Iñárritu, del que ya hablamos en un capítulo pasado sobre la pelea que él tuvo con Arriaga, que para él los premios no significan nada, que realmente el único juez de una obra es el tiempo, y creo que estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, y que además, por ejemplo, uno de los actores favoritos para los Razzies es Nicolas Cage, y aunque podemos estar de acuerdo no en que puede ser muy exagerado en sus actuaciones, son cosas que lo que hace perduran para la eternidad. Y a final de cuentas es lo que busca un artista. Totalmente de acuerdo, Vera. La inmortalidad es... No importa cómo lo logres. Sí, estoy de acuerdo. Por eso te va a vomitar. Ahí tienes a Tommy Wiseau con su... Exacto, o sea, no sabes si... ¿Con su derrum? Si de repente en 50 años va a haber un podcast analizando la genialidad de Tommy Wiseau y que alguien hable así de... la película de culto de Tommy Wiseau, como así hablamos hace 2 podcasts de American Psycho. O sea. O que alguien diga, no mames, la genialidad del podcast de historias del cine. Imagínate, güey. Imagínate. ¡Pum! Pero bueno, ya terminé con los datos y ahora sí continuando con el pleitazo de Kubrick y King. Es bien sabido que a Stephen le cagó el resultado final de la adaptación de su novela. Porque para empezar decía que Jack lucía como una persona trastornada desde el principio. Y obviamente King no está trastornado. O sea, él lo sintió como una agresión personal porque como el personaje de Jack Torrance estaba basado en él, pues dijo, güey, no, a ver, es un cabrón que oye, no, oye, tranquilo. Que es un cabrón que es normal y va ascendiendo a la locura y efectivamente en la versión de Kubrick pues ya vemos a un güey bien dañado. Y también dijo que el personaje de Wendy era un personaje en su libro con mucho más carácter que en la película. Sin embargo, Kubrick se limitó a decir que una mujer del carácter que se describía en el libro, no hubiese tolerado estar al tanto, o sea, más bien hubiese tolerado estar tanto tiempo con un hombre tan inestable. Ok. Al principio de la película, Wendy habla de que Torrance, en uno de sus arranques, incluso le llega a romper el brazo a su hijo. ¿De acuerdo? Y estoy totalmente de acuerdo con Kubrick en el aspecto de que si Wendy fuera una mujer más empoderada, ya no estaría con ese güey. Sí, exactamente. De hecho, creo que la película va más como
hacia este tipo de violencia psicológica que los hombres ejercen hacia las mujeres, y creo que eso no le gustó a Stephen King. Por ahí hay una versión extendida del Resplandor que no es la que autorizó Kubrick, digamos que es la que hicieron después de su muerte para seguir monetizando la película, donde sí contiene esas escenas y sí se siente raro, porque es una, pues como bien dices, es una escena donde ella se muestra como un personaje totalmente distinto al que aceptaría ese tipo de conductas. Y de hecho, Ay, qué profesional. estoy totalmente de acuerdo. Obviamente estoy a favor de Kubrick por el final que tuvo, pero si yo soy un escritor que está tratando de reivindicar sus fantasmas del pasado y que tuvo una agresión con sus hijos, porque King, como lo dije al principio, sí era muy alcohólico y tuvo como pedos de agresión con sus hijos, y de repente mencionan que este personaje le llegó a romper el brazo, es como de, güey, yo no quiero ser retratado así. O sea, sí es mi fantasía, pero esta fantasía acaba, el libro de Kubrick, digo de Stephen King, acaba en que se reivindica el personaje de Jack Torrance. Ok. Y obviamente King fue como de, no, espérate, güey, no era tan culero. O sea, creo que jugaba mucho el pedo de la proyección, por eso era el tema de la lucha de egos, porque King quería representarse a sí mismo y Kubrick mandó a la verga eso y dijo, güey, aquí estamos hablando de temas más profundos. De acuerdo, Galo, es un tema que ahorita que termines tu historia voy a tocar, pero sí es un tema complicado cuando dos potencias se saludan, güey, o dos potencias convergen. A mí lo más bonito que se me hace de este episodio es que uno es Stephen King y el otro es Stanley Kubrick. Los dos son unas putas eminencias y los dos sus iniciales son S y K. Sí, es lo más impresionante. Pero bueno, después de que Kubrick, güey, ¿ves cómo me confundo? Dijo esto del personaje de Shelley Duvall, Stephen King hizo declaraciones a varios medios diciendo: había admirado a Kubrick por mucho tiempo y de hecho estaba entusiasmado porque él realizara la adaptación a mi obra. Tenía grandes expectativas para el proyecto, pero quedé profundamente decepcionado por el resultado final. La diferencia entre ambas historias es tan grande que en el libro el hotel arde, mientras que en el film el hotel se hiela. Como, o sea, literalmente sí pasa eso, en el libro explota el hotel y en la película se congela, pero como diciendo, en mi libro el clímax es arriba y en la película es abajo. Kubrick obviamente no se quedó callado. No se quedó callado y le dijo en una entrevista al francés Michael Ciment: King no parece poner mucho mimo en la escritura. Creo que escribe una vez, lo lee, lo reescribe un poco y lo envía al editor. Es decir, que no es tan meticuloso como él. Parece más preocupado por la invención, que es lo que más le interesa. Creo que en la novela King puso demasiado de eso que yo le llamaría pseudo-personajes y pistas pseudo-psicológicas. Es decir, Kubrick se refería a que King estaba más interesado en crear un universo que en profundizar en la psique de los personajes. Y continúa Kubrick: la novela no es en absoluto una obra literaria seria, pero sí, así lo dijo. Pero la mayor parte de la trama es extremadamente elaborada y eso es lo que importa para poder realizar una película. Esto quiere decir que a Kubrick lo que le interesó es la locura en la que trascendía el personaje y no como el hecho fantástico en la que se veían envueltos los mismos personajes. Y a King, a la fecha, siempre le ha importado más como el aspecto fantástico, así de cosas sobrenaturales. Y se ve luego en la conversación que tuvo de que la pregunta que le hizo es: ¿crees en el infierno? O sea, luego se fue a los temas fantásticos y no a los temas humanos. A los temas humanos. En 1997, Stephen King
por fin tuvo la oportunidad de llevar el guión de su adaptación a la pantalla, pero no a la pantalla grande, a la pantalla chica, con una miniserie que quedó horrible. Aquí es cuando me sangraron los ojos al estar haciendo esta investigación. No vi la miniserie, pero hay un video en YouTube que dura 10 minutos de la comparación de las escenas. Y está bien cabrón como desde la paleta de colores, porque hay escenas muy similares, pero la estructura del escenario, la paleta de colores, como que todo el ambiente que le da Kubrick, dices, esta es la visión de un artista visual y esta es la visión de un artista que no entiende nada del lenguaje visual. Yo sí vi esa película y sí, es un mundo de diferencia, güey. O sea, la otra sí parece un videohome comparada con El Resplandor. O sea, simplemente, y la comparación que más me salta es Danny, el hijo, en la película de Kubrick, su amigo imaginario lo interpreta con su dedo, lo cual lo hace súper cercano y súper real. Y en el videohome es un güey flotando que le dice a Danny, no hagas eso. Así güerito, súper guapo, así ya sabes, bien peinado, como si fuera un ángel. Y ya desde ahí dices, ¿qué verga está pasando? O sea, son ese tipo de detalles en donde entiendes que la genialidad de cada uno de los autores reside en el campo de trabajo donde elabora. Totalmente de acuerdo. La discusión de si el libro del Resplandor es mejor que la película o no, seguirá. Seguirá como si este o no es el mejor podcast de la historia. Pero algo que nos queda claro es que una no podría existir sin la otra. El éxito de la película le dio el boost que le faltaba al escritor. O sea, Stephen King realmente se volvió súper famoso gracias a la adaptación de Stanley Kubrick. Y al mismo tiempo, el libro refrescó la carrera cinematográfica de Kubrick. ¡Pum! Y así concluye esta hermosa y conflictiva historia del cine. Ay, Galo, en capítulos pasados donde hablábamos sobre la pelea que tuvo Iñárritu con Guillermo Arriaga, ya habíamos tocado como esta parte de esta discusión, pues que parece eterna entre los guionistas o los autores y los directores de cine. Creo que una cosa que caracterizaba a Kubrick con todo este pedo de que él hacía adaptaciones de otras novelas es que Kubrick sí hacía que las películas fueran suyas. Independientemente de la obra de King o de Anthony Burgess con La Naranja Mecánica, me parece. O incluso con Lolita. Con Lolita de Nabokov. De Vladimir Nabokov. Kubrick sí hacía que la película no es de nadie más que de Kubrick. Sí las hacía suyas y sí las traducía total y absolutamente diferente. Pues yo me quedo un poco con la reflexión que también hice en ese momento cuando hablábamos de Arriaga e Iñárritu, que son obras diferentes, que cada una tiene sus méritos propios y pues que las dos son igual de valiosas. Como soy un fan y un amante del cine, yo me quedo con la de Kubrick. Sí vi la adaptación de Stephen King, particularmente lo que ya decíamos hace rato es que Stephen King no me encanta tanto, es difícil que las historias tal cual que escribe Stephen King se traduzcan bien a la pantalla, pero creo que siempre he tenido ideas que son bien emocionantes y bien divertidas para la literatura, pero siempre me han quedado de ver, o generalmente me han quedado de ver cuando se pasan al cine, y creo que Kubrick lo hizo como solo Kubrick lo podía hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en este video que les digo de YouTube, donde comparan ciertas escenas del Resplandor, cuando el hijo tiene como esta visión de la famosa escena en la película de Kubrick que ve los elevadores llenándose de sangre.
esa escena reemplazó la escena en el libro que está basada en la pesadilla que tuvo King en el Hotel Stanley, en la que una manguera de bomberos lo perseguía. Y en la versión de 1997 se ve, o sea, está la escena de que la manguera de bomberos persigue a Danny Torrance y se ve súper chafa. Y creo que el hecho de que en lugar de escoger esa escena y hacerlo de los elevadores, visualmente te deja más impresionado. No estoy quitándole crédito a King, pero esa es la gran diferencia entre un maestro de la literatura y un maestro de las artes visuales. Totalmente de acuerdo, porque lo que decíamos hace rato, güey, o sea, a lo mejor se puede leer muy bien que una manguera en tus sueños te persiga y la chingada, pero verlo en pantalla, o sea, si lo piensas bien, güey, se ve ridículo, cabrón. Entonces, me parece que Kubrick no solo la adaptó bien, sino que hizo una de las escenas más icónicas ni siquiera de la historia del cine del terror, güey, de la historia del cine. Todo mundo reconoce esos elevadores que se abren y cae esta cascada de sangre. Sí, güey, o sea, sí, en esta ocasión sí soy Team Kubrick 100%. 100%. Y, por ejemplo, la escena de las gemelas tampoco eran unas gemelas en el libro. Eran una hermana mayor y una menor que se le aparecían a Danny Torrance. Sin embargo, Kubrick vio una foto de una actriz con su gemela así cuando eran chiquitas, como una foto de los 60s, y dijo, güey, esta foto está súper tétrica y creo que en lugar de que sean hermanas mayor y menor, deberían de ser gemelas. O sea, ese es el tipo de aportaciones que alguien que tiene la visión audiovisual puede hacer que mejoren lo que tú lees en el libro de cierta manera. Totalmente de acuerdo. Y pues yo ya nada más para finalizar, lo que decía hace rato, recuerden que el libro, El Resplandor de Stephen King, es de Stephen King y la película es total y absolutamente de Stanley Kubrick. Son dos obras diferentes, dos obras separadas, que a algunos les gustará más una que otra, pero pues que cada una se sostiene por sus propios méritos. Y que al final no tienen que estar peleadas, que es justo lo que hablábamos en la discusión de Iñárritu y Arriaga. O sea, la obra literaria siempre, aunque sea el guión, siempre va a estar muy alejado de lo que se ve en pantalla y no está mal. No hay que ser obstinados, no hay que ser prejuiciosos. O sea, creo que puedes amar la novela del Resplandor como puedes amar al mismo tiempo la interpretación de Kubrick. Y espera, se me fue. Salud, jóvenes. Un saludo, estamos borrachos. A lo que voy con todo esto. Por eso no nos toman en serio, güey. Por eso somos indignos de mencionar el nombre de Kubrick. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero tenía que... Los quiero mucho y los quiero ver filmar. Los quiero mucho y los quiero ver filmar. Filmal, ¿qué pasó? Ya se está... Trepando el perro. Muchísimas gracias, amigas y amigos de Filmadores, por escucharnos una vez más en este podcast cómico, mágico y musical. Ya me acordé, espérate, Pause. Que no estamos seguros en esta serie de especulaciones de que si el actor borracho tal hubiera interpretado a tal o el director tal hubiera dirigido tal. No sabemos si la carrera de King como autor hubiera despegado de la forma que despegó después de la interpretación de Kubrick en el cine, y no sabemos si la carrera de Kubrick se hubiera refrescado tanto después del Resplandor. O sea, creo que es como la serpiente que se come a sí misma, en la que... Uroboros. El Uruboro, que una depende de la otra y no sabemos qué hubiera pasado, pero a final de cuentas creo que los dos sí le deben en gran parte el éxito a su carrera al acontecimiento que es el Resplandor. Con esa bonita reflexión nos quedamos y los invito a que se vuelvan a... No que se vuelvan, que se suscriban al grupo de
Facebook para que ahí nos digan que somos unas mierdas que no merecemos decir el nombre de Kubrick. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que que Stephen King hubiera tenido el mismo éxito como autor después de esa realización? ¿O crees que Kubrick hubiera podido seguir con su carrera sin El Resplandor? No sé, la verdad es que El Resplandor me parece una obra clave en la carrera de Kubrick, y la verdad es que también celebro que haya tenido como los huevos bien puestos de decir voy a hacer algo total y absolutamente diferente a lo que siempre he hecho, y que se haya arriesgado. Como ya también lo hemos mencionado varias veces, el cine es un arte donde se le apuesta mucho a ciertos proyectos o a la fe o al feeling que tengas de cierto proyecto, y creo que a pesar de que en su momento lo hayan nominado a los Razzies y la chingada, creo que la historia, el tiempo puso a Kubrick El Resplandor de Kubrick en el lugar que se merecía. A mí lo más curioso de todo el asunto es que la película que hizo Kubrick, por ser parte del mainstream, como siempre pasa que tú dices, esta cosa que voy a hacer para mí es la que menos significa, terminó siendo de las cosas más poderosas en su carrera. Es de esas parajodas de la vida. Exactamente, en las que como todo creador, si tú eres un cineasta emergente que nos está viendo y de repente tú le echas un chingo de ganas a un proyecto y al que sigue no le echas tantas ganas y ese es el que pegó, dices, chale. Curiosamente, ahorita que estábamos hablando de Ridley Scott no tiene en tanta estima a Blade Runner, y sin embargo Blade Runner es una de las películas que lo hizo una puta leyenda del cine. Para mí es... No voy a decir que es la mejor, porque la mejor es Alien. La mejor es Alien, güey. Pero es que es género, güey. Es género terror y es a lo que voy. El género es muy noble. Es tan noble que no es tan difícil hacer una gran película. Blade Runner no es de terror. No, ¿verdad? por eso. Ya estamos bien tomados. Yo voy a cortar este podcast porque... Alien es de género. Bebiendo. Alien es de género, güey. Alien es de género y está bien chulísima. Blade Runner no es de género. Pero también está bien chulísima. Muchas gracias. Nos vemos el Prost. El Prost. Socialismo. La URSS. Sigue existiendo. Es que dijiste Prost. ¿Prost es alemán o ruso?